¿Qué tal, amigas y amigos de Radio TV Taína? Soy Nancy Palacios y ella es... Adilene Morales. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Esperamos que muy bien. Con un profundo dolor, quiero compartir la noticia del fallecimiento de nuestro querido compañero, el doctor Ramón O'Neill Santos. Lo recordaremos siempre como un gran luchador social, licenciado en Ciencias Políticas, escritor, investigador histórico, cofundador del Comité Amigos de Puerto Rico, analista político, patriota boricua, internacionalista, fundador de Radio TV Taína y un hombre que entregó su vida por defender a su patria. Mis más sinceras condolencias a todos sus seres queridos. Estamos de luto tras la pérdida de un hombre extraordinario. Hasta siempre, Ramón O'Neill. Hasta siempre, comandante. Nuestra primera ponente es la doctora Amelia del Castillo Gutiérrez. Ella es abogada, agremiada en el Colegio de Abogados de Lima, docente universitario, especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, así como corresponsal de Radio TV Taína en el Perú. En esta ocasión, ella nos presentará una actualización de la gran problemática que enfrenta la democracia en el Perú. En el Perú seguimos en una crisis política, social, económica. El Perú vive una dictadura congresal. Debemos recordar que en las últimas elecciones de abril del 2021, pues la derecha peruana, la ultraderecha, pretendía imponer al pueblo peruano un presidente, Keiko Fujimori. Para ello hicieron una campaña demoledora contra Pedro Castillo, de terruqueo, discriminación, racismo, pero pese a ello el pueblo peruano se impuso, se respetó la voluntad popular, donde fue elegido como presidente Pedro Castillo. Después de las elecciones, no quisieron reconocer el triunfo, ¿no? Imputándole fraude en mesa y teniendo en una incertidumbre por meses al país. Una vez que Pedro Castillo asumió la presidencia, no le dejaron gobernar, ¿no? El Congreso no le daba autorización para salir del país y interpusieron denuncias constitucionales, vacancias, censuraban a los ministros. Y el 7 de diciembre del 2022, Castillo emitió un discurso, ¿no?, de golpe de Estado, por el cual la han detenido, lo han vacado de manera arbitraria, ilegal, vulnerando el reglamento del Congreso, la Constitución, el debido proceso, y actualmente Pedro Castillo está preso con prisión preventiva. Pues enseguida la vicepresidenta de ese entonces, Dina Boluarte, asumió la presidencia, lo que conllevó a una serie de protestas a nivel nacional, sobre todo la gente del sur, que las protestas llegaron a la capital, a la ciudad de Lima, en las denominadas protestas de Toma de Lima, donde hubo como consecuencia de protestas contra el gobierno más de 70 muertos, por los cuales hasta ahora, ¿no?, los familiares claman justicia. Dina Boluarte tiene una aprobación de 8% y 82% la rechazan, no la quieren. Y más aún todavía al Congreso de la República, no a los congresistas. Pues ella está en escándalos. El último escándalo en que se encuentra inmersa es en el caso de los Rolex. Pues a ella se le ha visto en eventos públicos con joyas de lujo, con relojes Rolex, que un programa, La Encerrona, ha descubierto, ha mostrado, por el cual el Ministerio Público le ha abierto un proceso, ¿no?, investigación. Han allanado su domicilio, Palacio de Justicia, por
enriquecimiento ilícito y otros delitos. Así también en el Congreso, pues han planteado una denuncia constitucional en la segunda moción de vacancia, pero esta vacancia no va a prosperar, o sea, no ha prosperado. ¿Por qué? Porque los congresistas no van a anteponer, ¿no? Su interés, el interés nacional, el interés del país sobre el interés personal. Lo que ellos quieren es mantenerse hasta el 2026, pues no quieren perder sus privilegios y además quieren quedarse para someter a las instituciones como el Jurado Nacional de Elecciones, la RENIEC, OMPE, y quieren tener el control de las elecciones que se aproximan en el año 2026. Lamentablemente en el Perú vivimos una dictadura congresal, como repito, y los que gobiernan son los perdedores, la derecha, y el Congreso que está haciendo lo que le da la gana prácticamente, porque está tomándose atribuciones como una asamblea constituyente, cambiando la Constitución, la parte dogmática o la parte orgánica de la Constitución, por ejemplo, la bicameralidad, que el pueblo ya había decidido que no queríamos, ¿no? La bicameralidad, sin embargo, ellos han tomado la decisión y contradiciendo al pueblo soberano. En democracia, el pueblo es el que elige a su gobierno y es el que manda, ¿no? La voz del pueblo es la voz de Dios en democracia. Bueno, eso es lo que puedo mencionar, decir de Perú. Gracias a Radio TV Taína y a los independentistas de Puerto Rico, un abrazo fraterno. Hasta pronto, gracias. Qué enriquecedora plática. Muchas gracias a Amelia del Castillo Gutiérrez. Amigos, a continuación tenemos una nota de Ramón Emeterio Betances, padre de la patria boricua, por Alonso Villalobos. Hola amigos de Radio TV Taína, esperando se encuentren muy bien, los saluda Alonso Villalobos. El día de hoy aprovecharemos este pequeño espacio para recordar que el pasado 8 de abril, nuestros hermanos puertorriqueños celebraron un año más el natalicio de Ramón Emeterio Betances y Alacán. Para poner un poco de contexto, el 8 de abril de 1827 nace en Cabo Rojo, Puerto Rico, Ramón Emeterio Betances, quien fue el principal artífice del movimiento de insurrección armada conocido como el Grito de Lares. Y aunque fue sofocado en tan solo un día, este fue el primer gran levantamiento del pueblo puertorriqueño en contra de España, y marca el inicio del movimiento independentista de Puerto Rico que se mantiene vigente hasta hoy en día. Por lo tanto, es conocido como el padre del movimiento de libertad de Puerto Rico. De igual forma, por sus obras de caridad, se le da el título de médico de los cirujanos. Practicó con éxito la cirugía y la oftalmología. También fue diplomático, administrador de la salud e incluso poeta y novelista. Así que aquí aprovechamos para recordar al tan distinguido personaje de la historia puertorriqueña y para presentarlo al resto de nuestros hermanos latinoamericanos que aún no lo conocían. Sin más que agregar por el momento, me despido dejándolos en su programa Radio TV Taína. Muchas gracias a Alonso Villalobos. En nuestro segmento cultural les presentaremos una entrevista a Juan Riestra y los Boiques. Ellos son de Puerto Rico. En esta ocasión, nuestro compañero Enrique Caruqui platicará un poco acerca de su trabajo musical. Muy buenas noches, amigos de Radio TV Taína. Hoy un martes más aquí en el segmento cultural. Y bueno, pues es un día especial porque tenemos a Juan Riestra y los Boiques. Vamos a conocer parte de su trabajo porque es amplio el trabajo que ellos tienen. Bueno, pero en esta ocasión primero vamos a presentar a Juani. Es Juan, pero de afecto se le dice Juani Riestra. ¿No es así, Riestra? Sí. Yo soy Juan Ignacio y de chiquito siempre me han dicho, pues Juani,
o Riestra, como me conocen artísticamente, porque es mi apellido, es Riestra y los Boiques. Una Nos gran vamos alegría con, estar aquí. nos vamos con Riestra para ir acostumbrando a nuestro público a conocerte, Juan, ¿sí? ¿Te parece? Estupendo. Bueno, mira, Juan, y tuvimos la oportunidad de checar parte de su material, de revisar, y es tremendamente, queremos invitar al público a que escuche los demás temas. Hay unos temas increíbles. Entendemos que Riestra, además de ser músico, porque modestamente él dice que no lo es, que dista mucho, hay un gran trecho. Cuando ustedes escuchen su material, porque él compone las letras, y bueno, ahí es donde se ve la posibilidad de hacer un trabajo de calidad, porque yo me imagino que tus músicos son de primerísimo nivel, Riestra, y además agregar las letras, la manera en que se tocan los temas es espectacular. A mí me fascinó el trabajo de Riestra y los Boiques, ¿no? ¿Por qué no nos platicas? Hay un tema en particular que vamos a tocar, Riestra, que es la playa de Ponce, si es que no estoy mal. Y bueno, pues, ¿por qué no nos platicas sobre ello, Riestra? Pues con gusto, claro que sí. Y gracias por hablar tan bonito de mi trabajo. Yo soy historiador, sobre todo. Mi bachillerato y mi maestría, pues yo estudié historia y me dediqué a dar clases de historia en el colegio, en la escuela, a estudiantes de cuarto año que vienen a ser, no sé si allá en México le dicen bachiller o ¿cómo se le Sí, dicen? Justo antes de sí, graduarse para ir a la universidad, pues los muchachos más grandes de la escuela. es el bachillerato, Riestra. Ah, ok, pues bachillerato aquí se le dice ya cuando uno está en la universidad. Pues yo le doy clase, le he dado clase durante 16 años a estudiantes de escuela y daba clase de historia de Puerto Rico. Yo soy nacido y criado en Puerto Rico, eh, y he notado que en el caso de mi país se comunica muy mal la historia. Hay una carencia de conocimiento básico de la historia puertorriqueña, eh, que tiene su explicación en la gran historia colonial de Puerto Rico. Ya México se independiza de España a principios del siglo XIX. Puerto Rico siguió colonia de España hasta finales del siglo XIX y después pasó a ser colonia de los Estados Unidos. Por lo tanto, nunca hemos tenido una oportunidad realmente de que los puertorriqueños expresen y exploren bien su historia, ¿no? Y creo que eso ha condicionado mucho y ha impuesto esos límites, ¿no? Eh, la música ha sido siempre una pasión que he tenido desde pequeño, pero nunca estudié música. eh, y realmente lo hacía como hobby, como quien dice, ¿no? Como un entretenimiento por el lado, ¿verdad? Hasta que me di cuenta que eh, podía componer canciones. Y, y me pareció interesante poder escribir canciones de historia de Puerto Rico para mis estudiantes. Y ahí empecé para el 2007, que empecé a ser maestro. Y durante esos primeros 10 años como maestro de escuela, los estudiantes respondieron con un entusiasmo eh, que me dejó perplejo, que al principio no sabía cómo manejarlo, porque eh, yo también doy una clase muy rigurosa y muy exigente y los pongo a leer mucho, los pongo a investigar y no sabía hasta qué punto realmente le gustaban mis canciones o es que lo querían cantar porque querían evitar coger una prueba, o sea, tomar una prueba o investigar o leer más o tener más asignaciones, ¿no? Eh, pero por ahí fue el asunto. Pasaron 10 años y me di cuenta que los estudiantes que se me iban graduando, pues se acordaban de las canciones, de las letras. Y en el 2017, pues celebrando mis 10 años como maestro, monté una fiestecita acá en Ponce. Yo vivo en Ponce, la misma ciudad en el sur de Puerto Rico, eh, y se montó una banda con exalumnos. Mi proyecto originalmente
son canciones que escribí para mis estudiantes durante 10 años y después se organizó una banda con ex alumnos, ¿no? Con el tiempo fueron entrando otros músicos de la ciudad de Ponce y fueron rotando los integrantes y he tenido la suerte de contar con músicos excelentes del área sur de Puerto Rico. Y así salió el proyecto Riestra y los Boiques. Boique es un nombre que viene del lenguaje de los indios taínos, nuestros ancestros en Puerto Rico. El boique era el chamán, el médico, el maestro de ceremonia en los areitos y en las fiestas, y también era la persona que cantaba las canciones ancestrales por el cual se comunicaba pues, la historia y el conocimiento ancestral, ¿no? Y por eso es Riestra y los boiques. ¿Sí? Y así nació el proyecto. Y o sea, es parte, ahorita vamos a continuar, Riestra, pero ¿qué te parece si para que la gente ya se vaya adentrando un poquito más en la plática y de qué estamos hablando, yo puedo señalar que muchos de los temas que tuve oportunidad de escuchar van retratando, es una serie de imágenes que se van creando con la letra, con la música, y que evidentemente muestra una historia de un país a los alumnos, ¿no? Y seguramente se quedan marcados con eso, Riestra, ¿eh? Se quedan marcados. Y eso yo creo que es el valor que tiene, además, la calidad musical de primerísima, ¿no? ¿Qué te parece si para que la gente empiece a adentrarse un poquito, los dejamos con un tema que se llama la playa de Ponce? Estupendo. ¿Sí? Ok, vamos a escuchar el tema. Solo al principio, y al principio nada más. La playa era playa de Baramaya al Bucaná. Solo al principio y al principio nada más. La playa era playa de Baramaya al Bucaná. La playa era playa de Baramaya al Bucaná. Llegó una balandra misteriosa diciéndonos que quiere comerciar. La ley bailó al son de los barriles, contrabando de playero y forastero de la mar. Sonó la voz lejana del vigía, la cruz en la colina anunció cuál será el color de la bandera del velero extranjero que del mar se asomó. Solo al principio y al principio nada más. La playa era playa de Baramaya al Bucaná. Solo al principio y al principio nada más. La playa era
que regresó. Lo vimos caminando la marina y llevaba una carta, pero nadie la leyó. Bueno, ahí está. Así como escucharon este tema de la playa de Ponce, las imágenes que van creando, que van narrando ahí Riestra, en verdad va dando una serie de fotografías, una serie de hechos que han ocurrido y que obviamente van dando un color muy particular. En verdad, escuchen otros de sus temas y se tocan de la misma manera, va señalando, va ilustrando, va metiendo fotografías literalmente en el lenguaje que utiliza. Eh, es, es placentero escuchar la música y ahora entendemos por qué los alumnos se les queda grabado, o sea, se les va a grabar la historia de un país que han querido, en algunos casos ha querido ocultar esa historia de algunos personajes que está narrando aquí Riestra, ¿no? Pero Riestra, ¿por qué no nos dices qué están haciendo, para dónde caminan el día de hoy, Riestra? Pues nosotros ya tenemos 30 canciones, bueno, tenemos 24 canciones, eh, perdón, tenemos 30 canciones compuestas sobre historia de Puerto Rico, de las cuales 13 ya están disponibles en las redes, ya sea en Spotify, en YouTube, eh, en Apple Music y demás plataformas, iTunes, eh, y vienen 9 más que van a salir pronto este verano. Esa canción de la playa para mí fue una gran alegría porque fue una colaboración con eh, Antonio Martorell, que es de los artistas plásticos en Puerto Rico, es el de mayor proyección a nivel nacional en Puerto Rico e internacional. Una leyenda viviente en Puerto Rico. Y tiene un taller en la playa de Ponce y él me pidió que escribiera una canción para una serie de documentales que él eh, ha hecho con su equipo, que uno lo puede escuchar y ver en YouTube. Para mí fue bien importante porque tanto Martorell como yo, pues no somos de Ponce. Él es de la capital, ¿verdad? Que es San Juan, ¿verdad? Y creo que es bien importante para el mensaje, para el puertorriqueño, dejar la capital e ir a una ciudad como Ponce, porque Ponce tiene una historia de una lucha anticolonial. Puerto Rico, pues la capital muchas veces pues ha mirado hacia la historia militar de Puerto Rico con sus grandes castillos como el Morro y San Cristóbal. Eh, y Ponce, en cierto sentido, ha sido por la historia de muchas resistencias, desde el indígena más importante en la rebelión contra los españoles en la conquista, a Guevara, eh, como después en un Puerto Rico de un florecimiento económico impresionante a finales del siglo XIX. Y ese florecimiento se vio tronchado con el cambio de soberanía, cuando los estadounidenses llegaron, los yanquis, y convirtieron a Puerto Rico en una colonia de Estados Unidos, y entonces ese florecimiento de la ciudad de Ponce pues se fue decayendo. Por lo tanto, la canción es trata de evocar de manera sonora esa evolución de ser una aldea pequeña, Ponce, a tener un puerto que se convierte en centro del comercio internacional en Puerto Rico, a esta celebración de muchos elementos y de inmigrantes y de producción, a ese final de carnaval que va anunciando pues las vacas flacas que vienen después del carnaval, ¿no? Que Ponce perdió pues esa prominencia y se volvió a centralizar todo en la capital. Y también me parece, tiene cierta
vigencia, aunque sea de manera escondida. Mis canciones, aunque hablan del pasado, siempre tienen algo que es denuncia, tiene alguna denuncia de lo que está pasando en la actualidad. Sí, se va enlazando las realidades, Riestra, se van enlazando, que es algo que logras, a mí me parece que logras muy efectivamente en tus letras, porque hay que remarcar también que son letras tuyas, Riestra. Y bueno, Gracias, pues sí, sí. yo insisto que la gente se acerque a escuchar los temas musicales que tienes tú en las redes para que también aquí en algunos países de Latinoamérica nos falta poder expresar la historia de las luchas, la historia de nuestros personajes, de nuestros héroes, de todo aquello que forman la identidad de un país, Riestra. Y eso es lo que haces, eso es lo que haces. Y por eso, Riestra, yo quiero agradecerte. En verdad, nos sentimos muy agraciados el que hayas podido compartir tu música con nosotros. Y bueno, pues tú sabes que el tiempo nos come, Riestra, y agradecerte el que nos hayas podido acompañar y además agregar que vamos a hacer el compromiso de que vas a estar en otro momento con nosotros, acompañándonos, comentando algunos Con otros de gusto, los temas. con gusto. Para mí Pues sería un gran placer. no, Riestra, en verdad nosotros nos encontramos muy agradecidos de que hayas podido colaborar con nosotros y te damos a todo tu banda, al grupo, a los boiques que se encuentran contigo, por favor, un saludo de Radio TV Taína, de México, de Latinoamérica para ustedes, Riestra. Gracias, se los daré. Un abrazo. Buenas tardes. Nos vemos. No nos queda más que agradecer a Juan Riestra, a los Boiques y a nuestro compañero Enrique Caruti. Continuamos con Días para la Memoria por Anaí Rodríguez, con el tema Día Internacional de la Madre Tierra. Hola amigos de Radio TV Taína, soy Anaí Rodríguez. Hoy les voy a hablar sobre el Día Internacional de la Madre Tierra. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en 2009 designó el 22 de abril como el Día Internacional de la Madre Tierra, con la finalidad de recordar que el planeta y sus ecosistemas nos dan la vida y con el objetivo de alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras. En este día asumimos la responsabilidad colectiva de fomentar armonía con la naturaleza. El cambio climático es una de las mayores amenazas para el desarrollo sostenible que tienen implicaciones directas en la vida de las generaciones futuras. Sumémonos a esta celebración con acciones que mejoren las condiciones de nuestro planeta. Las pequeñas acciones son las que dan pie a grandes cambios. Eso es todo. Nos vemos pronto. Gracias, Anaí, por tu excelente tema. A continuación, tenemos el honor de contar con David Cilia. Él fue militante de la Liga 23 de septiembre. También fue preso político, coordinador del comité, organizador del Premio Nacional Carlos Montemayor, miembro del Foro Permanente por la Comisión de la Verdad. ¿Cuál ha sido el proceso de la lucha en las elecciones de México? Pues el próximo 2 de junio tendremos elecciones en México. De alguna manera, históricamente hablando, es la primera ocasión que tenemos unas verdaderas elecciones democráticas. ¿Por qué digo esto? Precisamente porque uno de los poderes que en las últimas elecciones han intervenido de manera determinante es el quinto poder, el llamado quinto poder o los medios de comunicación. En esta ocasión, después de 5 años de una lucha perseverante de ellos por socavar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en los que han quedado en una posición de debilidad frente a la población, han sido los medios masivos de comunicación, particularmente los medios corporativos que están al servicio de las grandes transnacionales y al servicio de la oligarquía en México. De esta manera llegamos a un escenario donde uno de los principales actores en las anteriores o en las más recientes elecciones ha quedado debilitado. Los medios de comunicación ya no tienen esa tiranía que lograron tener en el pasado
cuando ellos mismos podían hacer o deshacer con los candidatos como quisieran. De esta manera, tenemos una elección más democrática, y esto es histórico también en el sentido de que otros poderes fácticos que habían estado determinando quiénes serían los siguientes gobernantes en México han quedado también o están en una situación de repliegue. Si nosotros hacemos un análisis de las elecciones en México desde 1952, cuando se dio la gran represión en contra del movimiento enriquista, encontramos que hay un periodo que va precisamente del 52 al 88, en el que el pueblo de México no participó en las elecciones. Definitivamente hablar en aquel periodo entre el año 1952 y en el 88 de elecciones era una tontería, era un absurdo para el pueblo. Nadie creía que en este país hubiera elecciones, y todos sabían que una vez que en los altos niveles de la oligarquía se había decidido quién era el sucesor, por cierto, tendría que ser un candidato del PRI, ese es el que iba a ganar hasta un 99%, como el caso de José López Portillo en 1976, donde prácticamente no tuvo ningún candidato opositor. Fue el único candidato para una elección en donde finalmente todo era una farsa. Pero precisamente el 76, esa situación grave y difícil para los mismos gobernantes, que no podían ocultar el carácter dictatorial por el que estaban ellos llevando al país, junto con la insurrección que hubo de los jóvenes, tanto del movimiento social, el movimiento estudiantil, el movimiento obrero, como del movimiento guerrillero, llevaron a que por primera vez en el 88 se posibilitara en México la posibilidad real de unas elecciones. No fueron elecciones democráticas, fueron elecciones de todos los puntos de vista manipuladas con todo el peso del Estado a favor del candidato oficial, pero sin embargo, a pesar de ello, el candidato no oficial, el candidato que había surgido, no del pueblo, pero sí de las discrepancias al interior del PRI, fue el que ganó las elecciones. Lógicamente no fueron reconocidas. Pero a partir de ahí se abre un periodo en donde para vastos sectores del pueblo es creíble y factible la posibilidad de utilizar el proceso electoral para dar una lucha en contra de la oligarquía y en contra de los poderes fácticos que gobiernan a México. Esta lucha desigual, que inicia en el 88, terminó en el 2018 con la elección por primera vez de un candidato que no fue determinado por la oligarquía. Podemos decir que antes de él estuvo Vicente Fox, que fue un candidato que no llegó por el PRI, pero precisamente podemos decir que Fox sí fue un candidato avalado por la oligarquía mexicana para ocupar el puesto de presidente de la República, en refacción, en repuesto a la gran decaída que ya tenía entonces el Partido Revolucionario Institucional. Las elecciones del 2018, por tanto, nos permiten iniciar una nueva etapa en México, donde podemos decir que efectivamente hay democracia. Y efectivamente hay democracia no por los planteamientos en el sentido que lo hacen los partidos actualmente de oposición y que siempre fueron los dictadores que manipularon el escenario político en México, no por lo que dicen, sino por el solo hecho de que estando ellos en esta contienda, demuestran que no son precisamente una fuerza gubernamental, dictatorial, la que está impidiendo que haya una democracia en México, sino estos golpes que han intentado por no reconocer una elección en términos generales democrática que se dio en 2018. A partir de 2018 ellos se han negado a reconocer la existencia de este gobierno, han negado la legitimidad de este gobierno, han estado cuestionando todas las acciones de gobierno, lo que es contrario a un espíritu democrático, y ahora, llamando al actual gobierno como una dictadura, pretenden imponer lo que ya para ellos es la única salida que tienen en este momento, que es llamar anticipadamente al desconocimiento de las elecciones. No lo van a poder lograr, porque no obstante que tienen todavía el poder legislativo, una parte del poder legislativo y el poder judicial,
Es claro que también el pueblo de México ha sufrido un proceso de concientización muy importante, donde finalmente las elecciones por primera vez van a ser con una participación total de la población de México para mantener o para refrendar la necesidad de un cambio en este país, alejado de la dictadura de la oligarquía, representada por los partidos PRI, PAN y PRD. ¿Cuáles han sido las diferencias de este gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los gobiernos conservadores del pasado? Desde un punto de vista del análisis político, sobre todo cuando nos situamos en la izquierda, nos preguntamos cuál es la diferencia real y sustancial entre este gobierno y los gobiernos anteriores. Porque los que se planteaban una revolución en México contemporánea, una revolución socialista, tuvieron siempre una postura diferente a la del proceso electoral. Desde la izquierda, entonces, es válido preguntar, ¿cuál es la diferencia entre este presidente y los demás? Bueno, la primera gran diferencia es que este gobierno, o este presidente, o este cuerpo de personas que hoy ocupan los importantes puestos del gobierno, por primera vez en la historia de México no fueron seleccionados como parte de una decisión de la oligarquía y de su aparato para tomar estos puestos de gobierno. Son posiciones que surgieron a contrapelo en la lucha permanente en contra del Estado, en la lucha permanente en contra de la oligarquía, en la lucha contra todos estos poderes fácticos que dominan al pueblo de México y que hasta la fecha la hoy llamada oposición no ha podido entender en qué consiste el mecanismo que llevó al triunfo a este nuevo gobierno que se inaugura en el 2018. Ellos no entendieron que en esa batalla que iniciaron en el 2004 para denigrar a López Obrador, lo único que han logrado hacer cada vez que lo atacan más es que él sea más conocido por las personas y cada vez sea más adoptado por vastos sectores de la población para tener en él un ariete de lucha en contra de la dominación que ha llevado a la podredumbre a nuestro país. En este sentido, lo que hace diferente al gobierno de México es que es un gobierno del pueblo. Eso es muy diferente. Independientemente de las posiciones que tengan o que adopten o que se les quieran endilgar a la actual cuarta transformación, el actual gobierno es un gobierno del pueblo. El pueblo decidió que él fuera. Antes también se puede decir, bueno, si por ejemplo en el 76 José López Portillo quedó con más del 99% de los votos de la población, quiere decir que también el pueblo lo puso. Pues no, el pueblo no lo puso la oligarquía y llamaron a votar a la población a depositar un voto por alguien que no había decidido el pueblo. Este gobierno lo puso el pueblo. Y en ese sentido, independiente también de las clasificaciones típicas acerca de derecha e izquierda, este gobierno ha tenido una fuerte base popular en la toma de todas sus determinaciones, particularmente en el tema de educación, en el tema de salud y el tema de la producción, pero también en un aspecto que fue el campo de batalla y la bandera de los movimientos de izquierda en México, que ha sido el movimiento por la defensa del salario, el movimiento por la defensa de los derechos de los trabajadores. Una gran cantidad de medidas se han tomado, que se han convertido ya en leyes, incluyendo el incremento del salario mínimo de una manera sustancial, porque antes existía un tope salarial. Los sindicatos o los obreros no podían pedir más allá de lo que el gobierno decía que podían pedir en sus aumentos salariales. Y este nuevo gobierno ha tenido una base profundamente popular para tomar las decisiones siempre pensando en el interés colectivo y en el interés general, sin que esto quiera decir que son medidas socialistas o comunistas. Entonces, esto es lo que le ha llevado al actual gobierno a contar con una base popular, con una fuerza que se ha convertido en un sexenio, en 5 años se ha convertido en un voto duro. Es muy difícil que los partidos de oposición, los partidos que sirven a la oligarquía y al imperialismo, puedan hacer cambiar este voto duro.
porque este voto duro se ha venido construyendo a lo largo, pues desde el 2004 hasta la fecha, y ha sido una batalla ideológica que se ha dado en cada cerebro, donde los mexicanos han tenido que tomar una decisión en lo individual acerca de este debate que se le presentaban de que era un peligro para México y después compararlo con la práctica. Entonces, definitivamente, es muy claro que las próximas elecciones las va a ganar la actual administración más bien, digamos, la Cuarta Transformación, lo que es parte de este movimiento social llamado Cuarta Transformación. Bueno, antes de despedirme, yo quiero mandar mi más sentido pésame a la familia de Ramón O'Neill, quien fue un gran combatiente por la independencia de Puerto Rico y un compañero, por tanto, de todos nosotros los mexicanos y los latinoamericanos que estamos por un mundo diferente. Mis respetos, mis condolencias a la familia, y no solo a la familia, a todos los compañeros que en Puerto Rico luchan por la liberación, por la independencia de esta gran nación hermana de nosotros. Enhorabuena y estén seguros de que esta lucha no se va a detener. David Cilia, muchas gracias, como siempre, y es un gusto tenerte en el programa. Agradecemos a Freddy Vadillo en la producción técnica y edición. En la producción ejecutiva, a Juan Antonio Papo Castillo y a Ramón O'Neill post-mortem. A Rodrigo Lucena y a Enrique Caruqui. Colaboradores: Elda Carreño, Belén León, Enrique Aguilar, Raúl Pérez Ríos, Anaí Rodríguez Quirino y Adilene Morales. A la abogada Amelia del Castillo. Ella es nuestra corresponsal en Perú. A la magíster Angélica Dueñas. Ella es nuestra corresponsal de Colombia. En el diseño gráfico, a Anita Avilés. Y en el staff agradecemos a Karen Acosta Rodríguez y a Oliver Palacios Ortega. Nos despedimos de ustedes, no sin antes pedirles que se suscriban y que nos regalen un like. Activen la campanita de notificaciones para que así no se pierdan su programa favorito. Se despiden de ustedes Nancy Palacios y Adilene Morales. Hasta la próxima. Radio TV Taína.